Ok, buenas noches, compañeros y compañeras y licenciadas. Es un placer presentarme. Mi nombre es Leiser Laínez y como pueden observar, a nuestro grupo le tocó el tema la negociación. Podemos empezar, podemos comenzar diciendo o dando el significado que puede ser una negociación. Eh, bueno, en pocas palabras, es una habilidad esencial en diversos contextos de la vida, ya sea profesional o personales, donde ambas partes tratan de llegar a un beneficio en común, con intereses diferentes, ¿no? Pero también tienen ese interés, ese mismo interés en llegar a un acuerdo o quizás de ganar, de que si le invertimos, le ganaste, de si hicimos este proyecto, lo logramos, tienen ese mismo objetivo. Pero tenemos que tomar en cuenta que existen conflictos y es importante comprender la lógica de esos conflictos. Porque si no comprendemos la lógica de esos conflictos, ¿cómo vamos a resolver esos mismos? Y así podemos, digamos, entender ese contexto para fomentar una cultura de consensos y poder aplicarlo en prácticas de negociación, como tener una buena comunicación. Es importante una buena comunicación para lograr un consenso en la lógica de los conflictos. Podemos decir que en los conflictos pueden existir actitudes que bloquean la disposición a negociar, digamos que el desafío de construir nuevas estrategias para el manejo del conflicto puede ser difícil, pero con trabajo e innovación y de mejoramiento permanente, podemos adoptar esa modalidad de resolución de conflictos en cualquier empresa. Digamos, en la negociación hay bastantes contextos, digamos, empresariales, como podemos ver en la imagen, legales, políticos, lo podemos ver en el Congreso diariamente, en donde si no se llega a un acuerdo en ese mismo instante, pero existen conversaciones, negociaciones por detrás, consensos. Para eso se necesita también un mediador, ¿no? Es importante que tengamos ese posicionamiento ante los conflictos, porque tenemos que tomar en cuenta que el conflicto siempre va a existir en cualquier, en cualquier organización. El conflicto siempre estará ahí, ya sea por diferentes opiniones, por diferentes intereses, porque quizás no era lo que esperábamos, ¿verdad? Entonces podemos llegar a un acuerdo mediante esa, digamos, ese acuerdo, o, o el mediador también tiene esa narrativa sobre el tener el diálogo, y es importante, ¿verdad? Mantener ese diálogo. Aquí podemos observar en la imagen donde obviamente se puede dar a entender que hay opiniones diferentes y existen las diversidades de opiniones, y es importante reconocerlas, porque si nosotros tendremos un posicionamiento ante esos conflictos será importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que hay conflictos latentes y están los manifiestos, que obviamente, como podemos observar en la imagen, los latentes pueden ser los que son invisibles, digamos, pero sabemos que están ahí. Tenemos que saber su origen, del por qué se da, y nosotros tenemos que tomar en cuenta eso para poder resolver ese conflicto. Igual en los manifiestos también. En los manifiestos, como lo ven en la imagen, ahí está el mediador donde puede solucionar no todo el problema, pero sí apaciguar algunas cosas. Eh, por la falta de comunicación que existirá, el mediador ayuda a que esa comunicación exista y que se llegue a un acuerdo en ese momento. Aquí podemos ver las características o ejemplos. En los latentes puede ser un resentimiento, digamos, en algún negocio que no se dio como quizás él esperaba. Son varios factores y eso se da por la diversidad de opiniones. Es importante reconocer esos aspectos para tener ese posicionamiento,
porque el posicionamiento, o sea, además de la naturaleza que manifiesta o latente, es esencial reconocer el conflicto mediante el posicionamiento que los actores adoptan hacia él, o sea, ambas partes. Por ejemplo, en ambas partes puede existir esa característica de ganar, de competitividad, de ganar y perder. O sea, tiene que haber un ganador y un perdedor por fuerzas. Y eso puede tener un enfoque de victoria y puede ser bueno también, pero a la vez existe una cooperación baja y eso puede ser preocupante porque la colaboración es muy, muy importante porque en una empresa, digamos, internamente la competencia puede ser buena, pero ambos tenemos que ganar. O sea, tiene que haber un beneficio mutuo donde se puede dar ese enfoque de satisfacción en ambas partes. Puede existir la actividad alta, la cooperación alta, y eso se da también porque a la vez tiene que existir ese compromiso que permita poder manejar, poder saber resolver esos conflictos que se dan. Por ejemplo, podemos ver en este gráfico donde vemos los enfoques de cada, de cada tema. O sea, es importante mantenerlo porque nosotros vamos a entender y vamos a poder resolver eso que tanto nos dificulta. Porque si no aprendemos, si no sabemos a cómo resolver esos conflictos, vamos a generar esas actitudes que van a bloquear la disposición al negociar. Porque, digamos, a pesar de entender racionalmente la importancia y los beneficios al negociar o un acuerdo, tendemos a tener esas actitudes que bloquean. Digamos que la necesidad de agradar, el temor a ser engañados, la falta de confianza, la necesidad de manipular, de denigrar, despreciar. Digamos que también, si no se me escapa, bueno, la tendencia de sentirse víctima a las situaciones también puede ser un factor, porque no, todavía se nota que no aprendemos a manejar todavía esas situaciones y no vamos a poder llegar a un acuerdo con las demás personas. Aquí podemos ver que muchas actitudes eh, se dan porque, como lo explico, quizás nosotros queremos lograr algo y como no se da, tendemos a tener ese miedo en volverlo a intentar y vemos de menos nuestros intereses y eso puede ser muy complicado. Y eso sería mi parte y muchas gracias por su atención y los dejo con mis otros compañeros. Buenos días compañeros y compañeras y licenciada presente. Mi nombre es Nayeli Rodríguez y el día de hoy les vengo a hablar sobre los conciertos y desconciertos de organizaciones sociales y concentración y políticas educativas. El concepto puede evocar diversas imágenes y significados. Para algunos representa las escenas culminantes de un pacto fundamental. Para otros es una tregua necesaria o desactivamente. Mientras algunos lo ven como una colonización que presiona, otros lo imaginan como aplausos de aliento. Sin embargo, también pueden percibir negatividad, como una torre de Babel. Por ejemplo, los talleres del seminario. La concentración se asemeja en conciertos sin partitura, sin director, donde las voces diferentes se encuentran de manera de afinar y enriquecer un tema a través de contrapunto. Esta concentración es una construcción permanente donde la diversidad se convierte en una fuente de innovación. Esta imagen solo se consolida mediante la experiencia de sus potenciales, requiriendo climas de confianza y respeto mutuo. Las organizaciones sociales y su rol.
Las organizaciones sociales juegan un papel crucial en la reubicación prioritaria de la educación en la agenda gubernamental. Inicialmente pueden actuar como movimientos que manifiestan públicas y apoyo de medios, crean impactos necesarios. Sin embargo, una vez logran ese objetivo, surge el dilema de su intervención en ajustes finos de políticas educativas. Aunque algunos creen que eso debería ser exclusivo del Estado y los expertos, es esencial reconocer que las políticas sociales afectan mucho, pero mucho a las personas y todos se sienten con derecho de opinar. También está las demandas y necesidades en los sistemas educativos. Desde la perspectiva de demandas, los sistemas educativos deben equilibrar valores individuales y colectivos en cuanto a las necesidades, las persistencias de analfabetismo y la pobreza en muchos países refuerzan la necesidad del sistema educativo públicos robustos. Además, es crucial identificar, encauzar y resolver los conflictos internos para evitar que se conviertan en problemas de gobernabilidad a nivel nacional. Por ejemplo, la importancia de la calidad educativa. Los autores destacan como una calidad educativa, por decirlo así, es un pilar fundamental para el desarrollo social económico de un país. También está el acceso igualitario a la educación. Es un acceso igualitario a la educación para todos los segmentos de la sociedad. Proponen políticas públicas que eliminen barreras económicas y social y cultural. También se encuentra la participación ciudadana en la toma de decisiones. Los autores abogan por una mayor participación ciudadana en la formulación de políticas, de sistemas educativos más democráticos a los ciudadanos, influir en las decisiones que afectan en la vida de nosotros mismos. También está la descentralización del poder educativo. Proponen descentralización de poder educativo trasladando a ciertos lugares. Muchas gracias por poner atención y esto es todo de mi parte. Mi nombre es Jeffrey Fabricio Mejía Mejía. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la formación de capacidades profesionales. Formar capacidades profesionales es un proceso complejo que requiere identificar dichas capacidades y conocer los métodos para adquirirlas. Aunque existen diferentes enfoques y programas para la formación profesional, no hay un consenso absoluto sobre el mejor método debido a la falta de una base sólida y las críticas que reciben. La formación debe enfocarse en aplicar los métodos más adecuados para el desarrollo de estas capacidades. Aprender a expresar y comunicar. Además de observar, es esencial aprender a expresar y comunicar lo aprendido. Este proceso implica dos condiciones fundamentales. La primera es adquirir habilidades de comunicación. Los estudiantes deben desarrollar habilidades de comunicación precisa, evitando juicios normativos o impresiones vagas. Esto incluye la capacidad de relatar observaciones de manera clara y estructurada, tanto de forma oral como escrita. La primera es adquirir habilidades de comunicación. Los estudiantes deben desarrollar habilidades de comunicación precisa. De esto, evitando juicios normativos o impresiones vagas. Recalcar que esto incluye la capacidad de relatar observaciones de manera clara, estructurada, tanto de forma oral como escrita. La segunda es respetar un código ético. Es vital aplicar un código ético que garantice la integridad de todas las personas, involucrando el proceso de formación. Esto también incluye docentes y estudiantes. El manejo de actividades, historias vividas y casos específicos
deben realizarse con sensibilidad y cuidado. También está lo que es aprender a hacer. Los maestros suplentes o auxiliares a menudo enfrentan situaciones sin preparación previa, por decirlo así. En estas situaciones suelen utilizar estrategias de supervivencia para manejar lo inmediato, ya sean trabajos didácticos, ¿verdad? Sin embargo, estas estrategias no siempre contribuyen al desarrollo de una capacidad profesional real, ya que carecen de tiempo para la reflexión y el aprendizaje a largo plazo. Está también lo que es aprender a reflexionar. La reflexión es una herramienta esencial en la formación profesional, ya muchos lo saben. Reflexionar sobre la propia práctica docente, tanto después como durante la acción, una acción más consciente y controlada. Este proceso, recordar que ayuda a integrar distintos tipos de conocimientos y también ayuda a adaptarse a situaciones nuevas. La reflexión continua permite aprender de la experiencia y mejorar la práctica profesional. En conclusión, formar capacidades profesionales efectivas requieren un enfoque integral que incluya la observación analítica, la comunicación precisa, la aplicación ética y la reflexión constante. Aunque no existe un método único y definitivo, el desarrollo de estas capacidades es fundamental para una práctica profesional y competente y adaptiva. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Génesis Dayana Salinas y yo hoy vengo a hablarles sobre el tema una cultura de consensos. Una cultura de consensos se refiere cuando los entornos en los que tomamos las decisiones mediante la colaboración y el acuerdo mutuo entre las partes individuales de cada persona involucradas es fundamental en contextos políticos, sociales y empresariales. Estos promueven la cohesión y la cooperación en cada persona, ¿verdad? En cada cultura de consenso se valora la opinión de todos los miembros y buscamos una solución que se adapte para la mayoría y simplemente para todos, ¿verdad? Los ejemplos de cultura de consensos en la práctica, uno de ellos es del sistema de toma de decisiones de la Unión Europea, donde se busca que las decisiones importantes se tomen mediante el consenso entre los estados del miembro. ¿Qué entendemos por negociación? La negociación es la que podemos entender como un proceso dinámico de dos o más partes que enfrentamos en un conflicto, que tienen intereses divergentes y los cuales se comunican mediante el objetivo de encontrar una solución que sea aceptable para todos. Muchas gracias, mi nombre es Génesis Salinas. Buenas, mi nombre es Danilo Cordero. Así como la aptitud para resolver los conflictos internos que se producen en su seno. Tal cual se explica, la gobernabilidad tiene como meta resolver problemas referentes al ámbito de la educación. Ahora, desde la perspectiva de las demandas se hace énfasis al mismo tiempo en valores individuales y en valores colectivos o societarios. Un ejemplo que podríamos dar sobre esto serían alumnos con necesidades especiales. Aquellos alumnos que, por ejemplo, tienen discapacidades auditivas o visuales y necesitan un tipo diferente de enseñanza. Y en valores colectivos, tal cual su nombre lo dice, es, por ejemplo, a sectores específicos con problemas un poco más específicos. Como podría ser un ejemplo, una comunidad que no carece de un centro educativo o también carece de docentes o material didáctico para ejercer la educación. Ahora, encontrar el equilibrio entre ambos tipos de valores es posiblemente el reto más difícil que tienen hoy en día los sistemas educativos, porque deben encontrar un punto medio en el cual, sin afectar el uno al otro, ambos puedan cumplir la meta de recibir una educación gratuita, accesible y de calidad. Ahora, desde la aparición de los sistemas educativos nacionales en el siglo pasado, la gobernabilidad de estos sistemas no ha dejado nunca de estar presente, con mayor o menor fuerza dependiendo del tiempo, la época y claramente está la política del país al momento en el que se hace.
Ahora, la educación moderna se ha configurado como una institución pública. Esto es, como una institución que afecta a una esfera muy amplia de sujetos y de instituciones, como pueden ser padres, alumnos, profesores, grupos sociales organizados, iglesias, medios de comunicación y autoridades políticas. Desde entonces, los sistemas educativos se entrecruzan derechos humanos, intereses distintos y políticos, y yo voy a hablarles acerca del tema de la gobernabilidad de los sistemas equivale a decir los sistemas cuando hablamos acerca de la gobernabilidad de los sistemas educativos, nos referimos a la capacidad un ámbito para público de demandas y las necesidades de educación, debido a que abarca tantos sectores como de la sociedad. Entre sectores son diferentes y nunca se podría decir que no todos buscan la misma solución al problema, sino que cada quien tiene como un punto de vista diferente que pues hace un poco más difícil lo que es la gobernabilidad del mismo. Si bien problemas como los conflictos escolares, la idea de un consejo básico en educación, la preocupación por la ineficiencia de los sistemas educativos, la cuestión de la desigualdad de distribución del saber entre la población o la participación de la comunidad educativa en el gobierno y la administración de los centros docentes han sido y siguen siendo un objeto de especial atención por los especialistas. El motivo de esto es que sin importar la época o el tiempo, esto ha sido una constante. Siempre han sido los mismos problemas que han afectado a ciertas sociedades, individuos y sistemas educativos. Pero, desde el punto de vista de las necesidades, la segmentación de la población, los índices de analfabetismo que aún persisten y el alto grado de pobreza que se registran todavía hoy en muchos países del área, refuerzan la necesidad inexcusable de los sistemas públicos de educación. Finalmente, nadie niega hoy la presencia de los conflictos en los sistemas educativos. Precisamente de lo que se trata es de identificarlos, encauzarlos y resolverlos para un bien común. Cuando la naturaleza de estos conflictos es tal que los sistemas educativos se vuelven ingobernables, entonces el conflicto puede extenderse más allá de sus fronteras y producir un conflicto externo que inevitablemente aparece sobre la mesa de los respectivos gobiernos, pudiendo desembocar incluso en un problema mayor y de importancia para el gobierno actual del país donde se produzca. Un ejemplo de esto es, no yéndonos muy lejos, en nuestro país, cuando una ley afecta directamente a la sociedad educativa, al magisterio, muchas veces lo que pasa es que los maestros salen a la calle. Y tal cual lo dice el ejemplo, no se queda únicamente en el sector educación, sino que empieza a afectar salud, transporte, gobierno. Me explico. Entonces, a esto se refiere. Ahora, hablando de un subtema del mismo, hablamos sobre la legitimidad y la educación. Se puede decir que un sistema educativo es considerado legítimo en función de la confianza que el propio sistema crea, bien porque es capaz de responder a las demandas y necesidades sociales que hacia él se dirigen, o bien porque es capaz de resolver los conflictos que en su interior se producen, y más cuando, puede resolver ambas situaciones. En todo caso, la legitimidad se basa en la capacidad de infundir confianza, lo que supone que todos los actores que intervienen en el mundo de la educación prestan su adhesión a una serie de principios y valores que informan socialmente a los sistemas educativos de todos los países. Por ello es preciso alcanzar un consenso básico sobre las grandes cuestiones que son esos principios y valores revelan. Entendemos por consenso el producto de tres factores: una conciencia sobre aspectos nucleares o fundamentales de la organización de la educación, o sea, una meta en común. Un talante negociador asentado en el respeto a la pluralidad fuente y la razón democrática moderna, siendo la voz de la educación. Siendo un ejemplo en nuestro país podría ser el ministro de Educación, ya que su trabajo es llevar a cabo las leyes, cambios y enfocar lo que es la educación pública y gratuita. Y por último, la ayuda gubernamental, porque siendo esto una institución pública, no se podría hacer sin ayuda del gobierno. Buenas, mi nombre es Josafat Quintanilla, estudiante de la carrera Gestión de la Administración Educativa, con número de cuenta 0801-2003-02127. El día de hoy les vengo a hablar
sobre lo que es prácticas de la negociación. En las prácticas de la negociación son muchos los aportes que se han realizado en los últimos años sobre el tema negociación y mediación, no solo para el mundo de los emprendimientos productivos o ligados al mundo de los negocios, sino primordialmente a la búsqueda de acuerdos efectivos en el mundo de lo familiar, lo societal, de la vida cotidiana o de la socialización escolar o universitaria. Como objetivo de las prácticas de la negociación, podemos decir que el objetivo siempre será llegar a un acuerdo o una mediación en la cual siempre tú salgas pues un poco beneficiado o algo parcial, en lo cual tú tal vez no salgas beneficiado, pero sea muy parcial para los dos aspectos. Siempre en la negociación o en la mediación hay pro y hay contras. Normalmente siempre se busca llegar a un acuerdo y evitar conflictos. La negociación es una habilidad esencial en diversos ámbitos de la vida, desde el ámbito personal hasta el profesional. La negociación es un proceso en el que dos o más partes con intereses comunes o divergentes buscan alcanzar un acuerdo mediante el intercambio de propuestas y contrapropuestas. Siempre se busca llegar a un acuerdo. En este tema lo que hay que evitar siempre es el conflicto, peleas. Muchas veces te toca negociar con personas cerradas, con personas muy inmaduras, personas que tal vez lo que buscan no es una negociación, sino tal vez un conflicto. Entonces, estamos buscando el objetivo de llegar a una negociación, el objetivo de llegar a un acuerdo legal donde los dos puedan tener parte de la negociación y estar de acuerdo. Siempre evitando, como les digo, lo que es problemas en la negociación. Muchas veces personas cerradas se van a encontrar personas conflictivas, pero el objetivo de esto siempre será eso, buscar un acuerdo y llegar a algo hablado entre dos personas o más. La negociación es un procedimiento para tratar los conflictos y no un duelo de conflictos, como les decía. Sin embargo, cada situación requiere identificar la estrategia adecuada a ella y a nuestras características personales. Entre las estrategias pueden identificarse las siguientes: resolver el conflicto o negociar. Ambas partes acuerdan llegar a un compromiso que satisfaga a los dos negociantes. Como les decía, resolver el conflicto o negociar. Siempre negociar se trata de hablar, de ver, como les decía, qué es lo que el objetivo que ustedes quieren para la negociación. Siempre hay un objetivo, siempre hay algo de por medio, siempre se busca lograr algo, conseguir algo. Claro, siempre beneficiando. Lo que la persona siempre busca en una negociación es beneficiarse a ella misma, pero estamos de acuerdo de que en una negociación es difícil siempre beneficiarte a ti mismo, sino que más que todo siempre llegar a un acuerdo donde todos estén de acuerdo y todos tengan valor y parte de la negociación. Entre otras estrategias está aceptar o ceder. Muchas veces tal vez no logras el objetivo, que es tal vez rebajas en aspecto de compras. No logras lo que es tener el precio de la negociación que tú querías. Entonces lo que queda solo es tal vez a veces aceptar o ceder. Si en el caso de que tú no seas el comprante, sino el vendedor, en una negociación pues puede ser que pues tú cedas el precio que la persona te pide, cedas el precio de la persona que la persona tal vez desea a la compra. Y muchas veces pues también en las estrategias está evitar, retirarse o contener, porque como les decía, siempre se van a encontrar personas conflictivas, personas que tal vez lo que desean es tener problemas, personas cerradas y todo eso. Entonces, como les digo,
Ese es el objetivo de todo esto. Muchas gracias. Y eso es todo con respecto al tema.